Bueno, una vez nosotros ya hemos definido todo nuestro archivo de servicio de categorías, vamos a hacer lo propio con el controlador. Entonces podemos usar aquí como ejemplo a este lado, vamos a abrir nuestro controller, nuestro product controller, y vamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de estos mismos escenarios con nuestro archivo de controlador para categorías. Vamos a crear nuestro archivo category.controller.js. En este caso lo voy a colocar a este lado para que lo podamos ver. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, número 1, vamos a crear la función. En este caso es function. La vamos a llamar get all categories. Listo. Aquí, como este es el controlador, se supone que este controlador va a recibir toda la... es el que se va a encargar de obtener los requests a partir de las rutas que todavía no las hemos definido, que son las que se van a enlazar finalmente con estas funcionalidades. Entonces aquí le voy a decir request y response. Listo, ahí tengo ya la estructura de mi función. Ahora lo que hacemos siempre, vamos a exponer esta funcionalidad para que en este caso este controlador pueda ser usado por el servicio y luego en un posterior video podamos vincularlo. Entonces aquí le decimos get all categories, ahí lo estamos exponiendo, y aquí adentro entonces nosotros vamos a empezar a desarrollar la funcionalidad. Listo, podemos guiarnos, básicamente es lo mismo, pero usando ya no el controlador o las funcionalidades del controlador de productos, sino en este caso los que hemos desarrollado acá, que son los de servicios. Listo. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, entonces vamos cons data igual, y lo que vamos a hacer es buscar la funcionalidad que nos permita obtener todas las categorías. Aquí ya nos está ayudando Visual Studio Code y miren que aquí dice Services, Category Service. Entonces ahí voy a llamarla y él está esperando a ser resuelto, ¿sí? Recordemos que este get data all categories está invocando en este caso a esta funcionalidad. Esta funcionalidad está haciendo una petición a la base de datos, esto devuelve una promesa, esa promesa se resuelve. Al retornarla, aquí llega nuevamente una promesa, entonces tenemos que resolverla. Una vez tenemos esto para resolverla, entonces nuestra función tiene que ser asíncrona. Miren que si nosotros entendemos cada uno de estos pasos, cada vez por la repetición vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que falta. En el momento que se rompa nos vamos a dar cuenta que está mal dentro de nuestro flujo de desarrollo. Listo, ahí ya obtenemos los datos, ¿sí? Entonces aquí recordemos que puede ocurrir una excepción. Aquí podemos ver que usamos el try catch para controlar la excepción. Aquí, valga la redundancia, no es la excepción ese caso, entonces tenemos que controlar la excepción que ocurre en esta línea. Entonces para poder controlar esa excepción metemos lo que puede disparar una excepción, lo colocamos dentro del try, ¿sí? Y posterior a eso cualquier error lo va a capturar el catch, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces nuestro catch va a ser muy parecido al que tenemos acá. Le vamos a decir console error, ¿sí? Tiene sentido que nosotros como desarrolladores veamos los errores tal cual como vienen. Entonces nos los vamos a imprimir por consola, y al usuario sí le vamos a responder un mensaje un poco más amigable, en donde le vamos a decir, vea, ¿sabe qué? Le voy a enviar un objeto, y ese objeto va a tener dos valores. El primero es que le digo ok false, y el segundo va a ser un mensaje en donde yo le voy a decir, vea, sabe que hay un problema y ocurre un error al obtener la lista de categorías. Listo. Y en la parte de arriba, evidentemente, si todo está bien, pues nosotros tenemos que enviarle la misma información al usuario, la información exitosa al usuario. Entonces, para nuestra consola, bueno, no es necesario, pero podríamos decirle a nuestra consola, vea,
usted lo que va a hacer es que usted va a pintarme un OK through en la consola y me va a pintar la data. Eso es lo que va a pasar. Uy, perdón, yo cometí un error acá. Esto no debe ir entre paréntesis, esto debe ir entre llaves porque es un objeto. Entonces ahora sí, OK through y la data. Y esto mismo que tenemos acá, ese objeto, es el que le vamos a enviar a nuestro usuario de respuesta usando el objeto response. Le digo que le va a enviar un JSON y le envío el mismo objeto. Listo, allá desarrollamos entonces la función de getAllCategories. Dense cuenta que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Vamos a hacer lo propio con la siguiente funcionalidad. La siguiente funcionalidad entonces sería la de crear categorías. Entonces aquí sería create category. Listo, ahí tengo esa funcionalidad. Nuevamente lo que hacemos es exportarla para que sea accesible por quien sea que lo va a utilizar. El que lo va a usar son las rutas que todavía no las hemos creado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acuérdense que el controlador es el que se encarga tanto de recibir las peticiones como el de responderlas. Por eso es que usamos ese request response aquí. Se los pasamos a la función create category. Y luego, para crear categorías, recuerden que nosotros necesitamos traer la data que nos envía el frontend. Tenemos que traerla y la vamos a recibir por el body. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cons data igual esa data la van a enviar en la petición. Entonces request.body, ahí está la data. Vamos a verificar acá, no lo desplegué, ahí está. Le vamos a colocar igual input data, porque son los datos de entrada. Listo, son los datos que nos envían desde el frontend. Listo, y aquí para hacer la consulta, entonces cons le vamos a decir new category, ¿sí? Y new category, y aquí lo que vamos a hacer es invocar entonces a la funcionalidad que tenemos en nuestro servicio, que sería insert category. Miren que aquí dice servicios category.services. ¿Qué es lo que va a recibir ese insert category? Pues el input data, los datos de entrada. Listo. Y esto, al igual que el de arriba, al igual que este, la respuesta que nos da el servicio es una promesa. Acá miren, entonces él hace la consulta, devuelve una promesa, la resuelve esto, pero cuando la retornamos él llega aquí como una promesa y tenemos que resolverla también. Entonces aquí le decimos await para resolver la promesa con la técnica de async await, y eso obliga a que mi función sea asíncrona. Listo. Nuevamente, cuando estamos haciendo una petición a la base de datos puede ocurrir una excepción. Entonces esa excepción la vamos a capturar con el famoso y archiconocido try catch, en donde en la parte del cuerpo del try es donde vamos a colocar la línea que puede lanzar la excepción. Listo, entonces la vamos a colocar aquí. En caso de que la respuesta sea exitosa, entonces no va a pasar nada, todo se va a mantener dentro del try. Entonces vamos aquí a responder con un console log, con un objeto. Ese objeto va a tener un OK en true. Listo, y la data. Por otra parte, vamos a responderle al usuario con un JSON, con un objeto JSON, que va a tener la misma forma, es decir, un OK en true y la data. En caso de que exista, aquí me cometí un error, agregué un paréntesis de más. En caso de que esto genere una excepción, lance un error, entonces el cache lo va a atrapar. Entonces aquí vamos a mandarnos un error por consola. Tiene sentido que nosotros veamos los errores tal cual vienen, pero al usuario se lo vamos a hacer más bonito. Le vamos a dar una respuesta y le vamos a enviar un objeto JSON. Ese objeto JSON entonces va a tener una propiedad que se llama OK, que va a ir en false, y vamos a enviarle un mensaje, y ese mensaje entonces será ocurre un
error al crear una nueva categoría. Listo. Se dan cuenta de la repetición de la repetida. Una vez nosotros entendamos cómo funcionan estas cosas, al final vamos a repetir muchos procesos, y seguramente en esa repetición no solamente se nos va a quedar, sino que nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que podríamos refactorizar o mejorar. Ya veremos al final si lo hacemos o no lo hacemos. Vamos entonces a desarrollar la siguiente funcionalidad, que sería la de obtener, en este caso sería obtener producto por categoría, que es muy parecido, debe ser muy parecido a este. Entonces ahí debemos tener en cuenta que para ello necesitamos parametrizar nuestra ruta, ¿no? Entonces, porque miren que aquí estamos utilizando el request params.id para obtener el ID. Pero esto ocurre es porque nuestras rutas de producto tienen parametrizadas las rutas, todas las rutas que requieren el ID. Eso mismo tenemos que hacer con nuestras rutas de categoría. Entonces vamos a hacer lo mismo, perdón, no vamos a estar acá, vamos a seguir aquí, tener este de guía, vamos a seguir teniendo de guía nuestro product controller, y vamos entonces a desarrollar la funcionalidad de obtener categoría por ID, aunque técnicamente nosotros no lo necesitaríamos, pero podría ocurrir. Entonces vamos a simplemente a diseñarla. Entonces vamos a escribir aquí function, es exactamente lo mismo, get category by ID. Él va a recibir, entonces por acá va a recibir el request y el response. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que las funciones que están dentro de nuestros controladores son las que se van a encargar de recibir las peticiones y lanzar las respuestas al usuario. Bueno, entonces aquí vamos a exponer esta funcionalidad. Ahí ya expusimos esa funcionalidad, y nuevamente entonces, si nosotros tenemos parametrizadas las rutas como lo hicimos acá con producto, entonces podemos obtener cons la categoría, el ID de la categoría, el ID de categoría lo podemos obtener usando el request, la petición, .params.id. Obviamente no olvidar que si la parametrización la llamamos ID, pues la capturamos aquí como ID. Si allá la llamamos de otra manera, de esa misma manera la llamamos acá. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es obtener la data, ¿no? Entonces en este caso sería data. ¿Y qué es lo que vamos a consultar? Vamos a consultar la funcionalidad que obtiene nuestra categoría por ID en nuestro servicio. Entonces por acá está, miren, get data category by ID, es esta. Le vamos a pasar el valor que nos está pidiendo, en este caso es categoría ID. Le voy a colocar en inglés porque para mantener la uniformidad. Category ID. Listo. Entonces recordemos que cuando nosotros hacemos esta petición al servicio, el servicio aquí en el get data category by ID, él hace una consulta a la base de datos usando Mongoose, usando el modelo de category. Todo esto se vuelve una promesa, lo resuelve con el await. Al retornarlo me retorna una promesa, tengo que volverla a resolver usando el await. Eso me obliga a que mi función sea síncrona, async. Listo. Y listo, la data, si no pasa nada, la data va a llegar acá. Pero entonces ahí volvemos al caso de todo lo que hemos hecho por repetición en cada uno de los ejercicios. Aquí puede ocurrir una excepción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a atrapar esa excepción. ¿Cómo lo hago? Usando la estructura try catch. Listo. Donde en el try voy a colocar la línea o las líneas que me pueden causar esa excepción. Listo. Y en el catch yo voy a atrapar los errores en caso de que eso ocurra. Entonces le voy a decir a la consola, envíame el error normal. Tiene sentido porque somos desarrolladores, que nos envía el error normal para nosotros saber qué es lo que está pasando, pero al usuario le vamos a mandar un error un poco más bonito. Entonces vamos a mandarle un objeto JSON donde vamos a decir ok false,
y le vamos a enviar un mensaje, y ese mensaje va a decir error al obtener categoría por ID. Listo. En el caso de que esto salga bien, entonces nosotros vamos a responderle, vamos a tener un objeto muy parecido al anterior. Entonces vamos a tener ese objeto con una propiedad que es okTrue, true, y le vamos a enviar la data, y al usuario le vamos a responder con el objeto response. Le vamos a enviar un objeto JSON, y ese objeto JSON va a ser exactamente el mismo que nos enviamos por la consola. Listo, ahí está. Ya tenemos entonces la funcionalidad de obtener todas las categorías, de crear la categoría. Estos son el controlador, recordemos el controlador, estamos diseñando el controlador, ya habíamos diseñado el servicio. Entonces ahora vamos a crear la función de eliminar producto por ID, eliminar categoría por ID, ¿sí? Recuerden que estoy utilizando la estructura que hicimos previamente, porque básicamente casi que todo lo que tenemos acá es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras categorías. Entonces le voy a decir remove category by ID. ¿Sí? Recordemos que nuestro controlador es el que se va a encargar de recibir las peticiones y devolver las respuestas. Por eso aquí colocamos request response, ¿sí? Que recuerden que el request response lo podemos usar gracias a Express. De aquí nuevamente volvemos al mismo asunto. Necesitamos, ten en cuenta, al igual que con productos que necesita el ID para conocer cuál es el producto que se va a eliminar, aquí también necesitamos conocer el ID para saber cuál es la categoría que vamos a eliminar. Entonces le voy a decir category ID va a ser igual al request.params.id. Listo, ahí obtenemos el ID de la categoría que queremos eliminar, y aquí vuelve otra vez lo mismo. Entonces cons, vamos a decirle deleted category, la categoría eliminada. Aquí entonces vamos a llamar a nuestro servicio. Entonces sería remove data category by ID, es esta. ¿Qué es lo que va a requerir esa función? El ID lo tenemos acá, ya lo hemos capturado previamente de la ruta. Entonces category by ID, categoría ID, perdón. Aquí entonces tendríamos la categoría que se eliminó. Recuerden que esto hace una petición al servicio, y el servicio nuevamente hace una petición a la base de datos. Eso devuelve una promesa, se resuelve acá, se retorna como promesa. Entonces aquí tenemos que resolverlo como promesa. Listo, y eso hace que nuestra función tenga que ser sí o sí asíncrona. Miren que yo voy repitiendo los mismos pasos, absolutamente los mismos pasos, y la misma carreta que voy diciéndoles es exactamente la misma que más o menos tengo que utilizar para todos los controladores que hagan esa interacción con la base de datos. Entonces aquí nuevamente esto puede traer una excepción. Vamos a usar entonces el try catch para controlar esa excepción. La línea que va a generar esa excepción, o que podría generar esa excepción, va en el try, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros nuevamente, si esto genera algún error, entonces el catch va a mostrar el error. Aquí tiene sentido que nosotros veamos nuestro error tal cual viene, y que al usuario le respondamos con el objeto response. Le decimos, oiga, le vamos a enviar un JSON, y ese JSON va a ser un objeto. Ese objeto va a tener un OK false y un mensaje. Vamos a decir MSG, vamos a decir error al eliminar una categoría por ID. Listo.
Y en el caso de que aquí todo funcione bien, entonces nosotros vamos a hacer lo propio. Vamos a enviarnos un mensaje por consola donde nos muestre los resultados del error. Es un objeto que dice OK true y la data. En este caso sería la data eliminada. Entonces voy a colocarlo aquí. La data eliminada. Listo. Y este mismo objeto es el que le va a mandar al usuario como respuesta en un objeto JSON de que se eliminó el producto. Listo, ahí hemos terminado con la funcionalidad de eliminar. Solamente nos falta la de actualizar, que es muy parecida a la que ya hemos trabajado con el controlador de producto. Entonces nuevamente function, bueno, aquí me hizo falta, miren que aquí quedó de otro color diferente, significa que yo no lo he exportado, ¿no? Voy acá y lo exporto, listo. Aquí nuevamente function, y entonces le voy a decir update category by ID. Este controlador, al igual que los anteriores, se encarga de obtener el request y de usar el response para responder al usuario. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cons, vamos a obtener nuestro ID de categoría, lo vamos a obtener de la petición, de los parámetros que vienen dentro de la petición de la URL que nos trae a este controlador. Listo, aquí entonces ya tenemos nuestro ID y obviamente también todo lo que nos envíen, toda la información que nos envíen en un formulario desde el frontend va a ser enviada en el body y va a llegar aquí al objeto request y la vamos a poder extraer a partir de ese body. Entonces le vamos a decir cons input data va a ser igual al objeto request.body. Ahí es donde van a estar nuestros datos. Listo. Una vez hicimos esto, entonces vamos a llamar a nuestro servicio, que en este caso se llama update category, update category by ID sería este. Listo. ¿Qué está esperando este update category by ID? Está esperando dos cosas. Está esperando que le pasemos el ID. Si tenemos alguna duda, podemos simplemente pararnos en medio de los paréntesis, le damos control barra espaciadora. No, perdón, aquí, ahí nos dice, ahí nos está diciendo, está esperando un ID de tipo any y luego un objeto update category de tipo any. Bueno, yo digo que es un objeto porque ya sé que es un objeto, ¿no? Cuando estemos en el frontend se van a dar cuenta que aquí ya no va a aparecer any, sino van a aparecer los tipos realmente lo que tenemos que pasarle. Entonces en este caso el ID sería category ID. Miren que cuando salte la otra propiedad, este color ya se va a quitar y se va a pasar a este de acá. Entonces muy importante esas cosas. Miren, ahí se pasó. Ahora me dice tienes que pasarle el update category. Entonces el update category es lo que tenemos en input data. Listo. Ahora esto está invocando una funcionalidad del servicio. Nuevamente lo mismo. Está invocando esto, recibe el ID por acá, recibe los datos que se van a actualizar por acá, hace una consulta a la base de datos usando el find one and update. Todo esto retorna una promesa, esto la resuelve, esto al retornarlo nuevamente llega aquí una promesa. Entonces para resolverlo tengo que usar el await, eso obliga a que mi función tenga que ser asíncrona. ¿Sí? Voy a guardar los datos que me devuelve el servicio en una variable, en una constante. ¿Sí? Aquí le voy a colocar updated category. Listo. Y aquí otra vez lo mismo. Entonces esto puede generar una excepción. Entonces voy a usar el try catch para controlar la excepción que pueda ocurrir. ¿Sí? Si todo sale bien, entonces aquí yo voy a poder responder con un console que tenga un objeto que tenga dos propiedades. La primera va a ser OK true, la segunda va a ser la data actualizada. Listo. Y al usuario le voy a responder con el objeto response, que le voy a enviar un JSON
ese JSON va a tener la misma forma del anterior, la propiedad OkThrough, y la siguiente será data, ¿no? Recordemos que acá yo no lo he repetido porque ya lo dije antes, pero perdón, no es la propiedad data, es updated category. Recuerden que aquí siempre ponemos clave valor, pero aquí no estoy colocando clave valor. ¿Por qué? Porque significa que voy a enviar la data con lo que hay dentro de este updated data, pero la propiedad se va a crear con el nombre updated data, ¿no? Eso sería igual a que yo tuviera esto y le pasara dos puntos. O sea, esta versión que tengo acá es equivalente a la versión que tenemos arriba. Es importante. No lo he repetido mucho porque ya lo había dicho en principio, pero es importante a veces hacer el refuerzo. Listo, en el caso de que haya un error, entonces aquí nosotros vamos a colocar un mensaje de error que tiene sentido que lo veamos nosotros en consola, pero al usuario no le vamos a mandar ese mensaje tan horrible, le vamos a mandar un JSON, y ese JSON va a ser un objeto parecido al anterior, solo que aquí va a ser el OK en false, y le vamos a mandar un mensaje, y ese mensaje va a decir error al actualizar categoría por ID. Listo. ¿Qué es lo último que nos hace falta? Bueno, exponer el nombre de esta funcionalidad. Y si llegásemos a encontrar algún error tanto en este controlador como en este servicio, como no los hemos probado, no lo estoy haciendo uno a uno ni paso a paso como lo hice con todo lo que hicimos con producto, por acelerarlo, por hacerlo mucho más rápido. Si llega a tener algún problema en el flujo cuando lo conectemos en el siguiente video, nos vamos a dar cuenta si hay un error y corregiremos previamente el error. Listo, entonces no es más por este video. Nos vemos en la siguiente.